En su recorrido por la ciudad de Barranquilla, Isho, el Cardenal de la Salud, también llegó a la Casa de Paso Estela, un lugar que hace 10 años recibe con los brazos abiertos, con mucho amor y hospitalidad a los pacientes de la EPSI Anas Guayú. Los recibimos con cariño, con afecto, son enfermos. Muchas veces me ha tocado ayudarlos a salir de esa crisis cuando le dicen que tienen una enfermedad, que son oncológicos. Muchas quieren devolverse. Los pacientes que acuden a la Casa de Paso llegan a la ciudad desde otros lugares para asistir a citas especializadas y tratamientos en instituciones de alto nivel. Entre tanto, los familiares de los usuarios que los acompañan hacen uso de la Casa de Paso durante su larga estancia hospitalaria. Aquí han venido pacientes a hacerse tratamientos de cardiología que duran 2 meses, 3, haciéndose unas terapias. Los oncológicos también duran 2 meses, 3 meses. Ellos a veces se sienten tristes, han pasado navidades conmigo, pues los hago sentir como si estuviéramos allá en La Guajira. Le comemos la comida guajira, los tratamos pues bien, hablamos con ellos, les damos ánimo. Hablan en Guayunaiki, les guindo chinchorros en un patio grande que hay. Ellos se sienten como si estuvieran allá. Aquí en Barranquilla, de Rejerni, estamos aquí en Anas Guayú, y bueno, mi mamá tiene una enfermedad ahí que ayuda. Me habría luz en una clínica Misericordia. Hace 5 días que estamos aquí. Estamos aquí hace 5 días, todavía falta como 15 días más para 20 días. Estamos acá ya, aquí en la casa de Hogares Paso, en la casa del señor Estela. Aquí estamos bien, claro, atendieron bien a nosotros. Y claro, comimos bien acá, la comida, las 3 papas. Estamos bien con mi mamá acá. Bueno, gracias a Anas Guayú, que ha pensado en mi mamá, que ya voy allá, que gracias a Dios que Anas Guayú, que happen ya, que no tenemos para pagar la clínica, no tenemos para pagar para dónde vamos a dormir. Nosotros somos de allá de La Guajira, en Alta Guajira, pues. Yo soy de por allá por Nazaret, yo vivo por allá. Yo crié ahí también, yo soy de La Guajira, yo soy de Alta Guajira. La atención en las casas de paso hace parte del modelo con enfoque diferencial y adecuación sociocultural que contempla suministro de alimentos 3 veces al día y hospedaje en confortables habitaciones. Aquí se les da su hospedaje, dormida, desayuno, almuerzo y cena a los que están aquí, que vienen a sus citas. Igual los que están en las clínicas, diferentes clínicas, les mando los alimentos al acompañante. Por el momento me estoy quedando aquí en el Hogar de Paso, gracias a Anas Guayú, que me ayudó en estar aquí, que me ha brindado todo su cariño, y así como la niña allá en el hospital Universidad del Norte, nos estamos quedando ahí hasta allá. Ella está bien, antes estaba entubadita y eso, y ahora por el momento, gracias a Dios, está bien, le hicieron unos estudios, salió bien, súper bien. Estamos esperando un solo resultado que nos llega hoy, dijeron el doctor. Estamos bien allá, le dan su ayuda, le dan sus pañales, su pañito húmedo, su cremita. Y gracias a Anas Guayú, que estuvo ahí apoyándome de todo eso. Y ahora aquí me dan mi comida, mi almuerzo, mi desayuno, mi cena. Gracias a ellos, está aquí, me brindan su cariño aquí. Estamos bien aquí, nos tratamos bien. Aquí vino Isho de Anas Guayú, nos vino a visitar aquí. Y la Cardenal de Salud de nosotros, gracias a ellos estamos aquí. Nos siento más contentas con eso, así vamos a estar contentos, cada día nos estamos contentas con eso. Es importante resaltar la excelente labor y atención con pertinencia cultural que nuestras guías bilingües brindan en la ciudad de Barranquilla.
Su acompañamiento a cada paciente es sumamente importante. Son ellas quienes les orientan en el acceso a los servicios que cada uno requiere. Somos un equipo aquí en Barranquilla de médicos concurrentes y guías. Recibimos pacientes que vienen remitidos de La Guajira a diferentes clínicas y hogares de paso. Pacientes que están hospitalizados en Clínica Hospital del Norte, Clínica San Martín, Clínica SECAD, Altos de San Vicente. Y tenemos también 2 hogares de paso que nos apoyan con los pacientes cuando están en hospitalización o están en UCI, los familiares se quedan en los hogares de paso. Acompañamos a los pacientes, los que no entienden el español, le traducimos, le hacemos más acompañamiento para entenderle y que ellos puedan entender el diagnóstico de los pacientes. Muchas veces se resisten a no hacer procedimiento. Pero ahí le hacemos, lo apoyamos, le hacemos sensibilidad para que ellos puedan aceptar la cirugía o procedimiento. Ellos son remitidos para Barranquilla porque en La Guajira no hay la especialidad o el estudio o la cirugía que ellos necesitan. Tenemos cardiología, cardiovascular, ortopedia, tenemos neurocirugía, muchísimas especialidades. También oncología, también tenemos genética, muchísimos, urología adulto, urología pediátrica, muchísimas especialidades de gastroenterología. Todo esos son los pacientes que necesitan una especialidad más avanzada y aquí nosotros tenemos nuestros prestadores, que son diferentes clínicas. Y bueno, los familiares y los pacientes los recibimos con mucho amor. Todos los días le hacemos el acompañamiento, todos los días vienen pacientes y como otros que duran 2 meses, 2 meses, 15 días, aquí y los tenemos en hogar de paso. Amaya Caleo, de aquí Marisol, mi nombre es Libella González. De ahí Cheguar Maicoge, Villa Paraguachón, kilómetro 83. Ya no de ella, hogar de paso que es Estela. Y ella, Ana Shanchihuaya, Estela, Kamane Shanchi, ajá, y Kai Shantachon Chonpura. Gracias a Dios que estoy bien con mi hija. Tengo 1 año aquí con mi hija. Es un milagro de Dios. Sí, hace como 5 meses que lo operaron por un tumor en el cerebro. Gracias a Nahuayú. Ustedes y Damoy. Y el Señor gracias. Nayu Rashan y Daimado da Chonchon. Maya Caleo, Danani Andreina Uriana. Y Chewa de los Rancheri Arigua, por la vía de 83, Paraguachón. Bueno, de aquí ya estamos de Dahualaca porque ya cali ayuis y ya que tenemos más ya que te acompañan. Y anaste te sentís bien, te bien, te sentís bien, me tenemos de Dahualaca ya y gracias a Dios. Y gracias a Dios, te aseguras que pues bueno, hay Guayacan Guayuca, pues yo le te gasto. Y talas tengo más día. Y ya por qué, porque Huascoro le dan a Guayuca, Guayacan Guayucan, Huascanas, que Guayuan Guay. Y Ana Shiway, gracias a Dios. Sí, pero tu hermano. Ajá, ya, pues, ayuda y si te da Hualaca. Ya tu modo se chirra, ya jamaleo hasta acá, o gente opera, o gente en que, y ya en quimioterapia, y anas, tata pecanes y a tía, ana y pecho, ya jamaleo hasta acá. Estoy orgullosa por pertenecer a la EPS Anahuayú, a la doctora Veda, darle las gracias por la visita. Como ella siempre lo hace, que viene a visitar a los pacientes, y también a Isho por venir a visitar a nuestros niños, adultos, a los médicos, saludar en diferentes clínicas aquí en Barranquilla.
Y yo también estoy orgullosa y contenta con la visita de Isho. Gracias a Nasu Wayú por traernos a Isho, el cardenal de la salud. ¡Bravo! ¿Quién pila? Pilandera. ¿Quién muele? Molendera. ¿Quién pila? Pilandera. ¿Quién muele? Molendera. Pila, pilandera, pila, por favor. Pila, pilandera, pila, por favor. Los bollos calientes para el gobernador. Los bollos calientes para el gobernador. ¿Quién pila? Pilandera. ¿Quién muele? Molendera. ¿Quién pila? Pilandera. ¿Quién muele? Molendera. Pila, pilandera, pila con afán. Pila, pilandera, pila con afán. Los bollos calientes pa' Feliciadán. Los bollos calientes pa' Feliciadán. ¿Quién pila? Pilandera. ¿Quién muele?